Por Dios, saludo tutor, mi nombre es Miguel Ángel Torres Sarmiento del grupo de Física General 104-1372. Para este ejercicio se nos pide sustentar por medio de un simulador unos ejemplos y se nos pide responder las siguientes preguntas en las cuales se nos dice en una dimensión qué condiciones debe cumplir las masas y las velocidades de los cuerpos para moverse en sentidos iguales y opuestos. Bueno, en este caso cuando ambos tienen una masa exactamente igual, pero el movimiento es elástico, o sea, este es elástico, tienen que tener masas diferentes. Entonces, el objeto uno tiene que tener una masa superior a la del objeto 2. ¿Por qué razón? Porque si no se va a quedar, este objeto se va a quedar quieto y va a transmitir toda la energía a este, que es el que se va a quedar moviendo. Aquí vamos a dar un ejemplo. Pero ahora, en el caso de que yo pongo en la masa 1, que pese 2 kilogramos, y este objeto, pues ahora vamos a ver. En este caso, ahora siguen avanzando hacia el mismo lado. Entonces, otra cosa que tiene que haber es que la velocidad del objeto 2 debe ser, igual a cero, cumpliendo así la primera ley de Newton, que todo objeto está quieto o en una velocidad constante, a menos de que otro cambie su trayectoria, lo haga moverse. Entonces en este caso pasa esto que estamos viendo. Si el movimiento fuera totalmente eh, inelástico, pues ahí sí ya no hay problema de que ambos tengan la misma masa. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Aquí podemos ver que ambas pueden tener la misma velocidad y van a salir para el lado distinto. Van a rebotar si tienen en el caso de que fueran elástica. Aunque este fuera igual a cero, siguen moviéndose para el mismo lado, a pesar de que tienen la misma masa. Y para que reboten, entonces tendría que ser el movimiento elástico de los dos tener la misma masa, misma velocidad, pero pues en sentido contrario. Entonces pongamos acá, le vamos a dar un valor de -1. Entonces van a rebotar y van a ir en sentidos contrarios. Esa sería la diferencia. O pues que la velocidad, el vector de velocidad vaya en sentidos contrarios. Esa sería como la condición. La pregunta B se nos dice que en dos dimensiones se establezca una situación en la que un choque sea elástico, inelástico y completamente inelástico. ¿Hacia dónde va la energía en los dos últimos casos? Entonces acá pues ponemos que sea inelástico, podría ser a esta altura. Entonces reiniciamos el vector de momento. Entonces, si inelástico, como vemos, van hacia el lado contrario. O sea, apenas chocan, inmediatamente cambian de dirección, porque lo que hacen es una transferencia de energía. En el choque, o sea, se pierde energía cuando es inelástico, o bueno, no se pierde la energía, sino que se transforma en energía térmica o se deforma alguno de los objetos. Y cuando es totalmente inelástica, pasaría este caso, que se quedan completamente unidos. ¿Por qué razón? Cuando un movimiento es completamente inelástico, eh, si dos objetos chocaran, lo que hacen es que en realidad se deforman o crean energía térmica entre los dos, debido a que en realidad es como si ninguno pudiera mover al otro de la misma velocidad. Entonces, en este caso, si ellos chocan, lo que hacen es fusionarse, que podría ser uno de los casos, o como en el colisionador de hadrones, que sería un ejemplo. Dos partículas chocan y lo que se hacen es convertirse en una energía distinta, lo que se logra ahí. Entonces la energía con la que venían, la energía potencial con la que venían al chocar, se convierte en otro tipo de energía, ya puede ser térmica o de otra clase. El otro se nos pide una situación en la que dos partículas de diferente masa van a colisionar. ¿Bajo qué condiciones permanecen inmóviles después del choque? Entonces, para que permanezcan en reposo después de colisionar, sus momentos lineales deben ser de la misma magnitud y en sentidos contrarios. Y entonces un objeto, bueno, como se nos pide que uno sea más grande que el otro, entonces vamos a poner que este va, para que se queden completamente quietos, tienen que ser iguales. Entonces la velocidad del objeto que es más pequeño debería ser el doble.
para que pues tengan a la misma magnitud. Entonces, como vemos, quedan totalmente inmóviles, a pesar de que la masa 1 pues es más grande que la masa 2, es el doble. Entonces lo que hacemos es que ahora en la masa 2, que en el objeto 2 que tiene una masa de la mitad, pues simplemente multiplicamos la velocidad por 2 para que sea el doble de la velocidad del objeto 1. Con eso pues cuando hay el choque se quedan completamente quietos en el centro. Entonces este es el ejemplo que podemos ver. Y en la última pregunta se nos dice que dejemos expresa una pregunta a los estudiantes que revisan el video para que ellos den su respuesta al interrogatorio después de ver el video. Entonces la pregunta sería: ¿cómo el péndulo de Newton es un buen ejemplo de la conservación de la energía aplicando lo aprendido de los choques y ley de Newton? Con todo lo que vimos acá pues en el simulador, ¿cuál sería esta sería la pregunta: ¿cómo el péndulo de Newton, que es el donde se lanza una bola, se golpea la penúltima bola, se transmite toda la energía y sale la primera bola que está al final, y esta nuevamente sigue el movimiento del péndulo, como esta genera conservación de energía y aplicando el aprendido de choques en esta clase? Muchas gracias.